Crespo, que es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, y lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Bienvenido, le saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy Muy bien, bien. muy bien, muy bien. Bueno, ley de Bueno, modernización laboral, para no decir reforma, vamos a la modernización. Primero, ¿hacía falta una modernización? ¿Era necesario? sí, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con esto. Esto Mm, es como hablar de cosas absolutamente antagónicas. Esto es un retraso, un retroceso muy grande en el derecho al trabajo que nos lleva en algunas cuestiones a 100 años atrás. Por ejemplo, el régimen de jornada, volvemos al régimen anterior a 1919. upa. Uy, Y uy, uy. vamos a ser el único país en América y en Occidente que tenga este régimen de jornada, que es algo no visto en el resto de los países, o el sistema indemnizatorio que estaríamos volviendo a la década del 30 del siglo pasado. Mm, Esto, es decir, no hay modernización. Sí es necesaria una modernización, pero de otro tipo, actualizando los derechos de los trabajadores dentro del marco del concepto de trabajador como persona. Por ejemplo, cuando a un trabajador o una trabajadora se le muere un hijo o tiene un hijo gravemente enfermo, acá el régimen de la ley de contrato de trabajo, que tiene muchos años, ujú. contempla mínimamente, según los convenios puede llegar hasta 3 días de licencia, algún convenio puede dar 4 días de licencia, y eso por muerte, por enfermedad, la mayor parte bueno, la ley no contempla y la mayor parte de los convenios no contemplan licencias por enfermedad. Si los padres tienen un hijo gravemente enfermo, no pueden quedarse a atenderlo. Esto, Ujú. esto es necesario actualizarlo. Ajá. Bien. El hecho de que una mujer sea despedida por estar embarazada, la ley solo permite una indemnización agravada. Esto hay que actualizarlo, modernizarlo de acuerdo a los derechos humanos en el mundo y permitirle anular el despido a la mujer Ujú. embarazada despedida por eso. Esto sí habría que modernizar. No, Sí. no esto, no lo que se está haciendo, que es cualquier cosa que no tiene Ujú. nada, nada que ver Son con un muchos los concepto puntos humanitario. que se plantea y los cambios. Podríamos analizar un poco lo que tiene que ver con el modelo de negociación colectiva y qué perjuicios puede traer al trabajo, al trabajador en la negociación por empresa. ¿Qué diferencia hay y cómo influye, ¿no es cierto?, en este acuerdo. Sí, en realidad todo lo que encierra este proyecto tiene que ver con una muy vieja discusión. Son propuestas que ya vienen de arrastre. El tema de la negociación colectiva, se viene en los sectores empresarios concentrados, los de gran poder, porque esto no tiene nada que ver con la pequeña y mediana empresa, vienen insistiendo y casi lo consiguieron en la década del 90, Ujú. con la posibilidad de que una negociación por empresa prevalezca sobre la negociación por actividad. Porque hay algo que es elemental. La fuerza de los trabajadores está en la unidad de los trabajadores, en lo colectivo. Mm, Mientras más se los pueda fragmentar, más débiles están. Por eso se Sí. necesita debilitarlos, dividiéndolos en negociación como empresas. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile prohibió la negociación por actividad y la determinó por empresa. ¿Listo? Los sectores empresarios cuando pueden siempre tratan de impulsar este tipo de modificación, Ujú. que es negativa para los trabajadores, Sí. absolutamente negativa. Hay varios puntos, te nombraba la indemnización, creo que es el punto que más le sorprende. Uno de ellos al menos entró con eso, creo que es lo que más le alarma de esta modificación que puede afectar a los trabajadores. No sé si la palabra es alarmar. A ver, hay puntos que son muy negativos. Por Sí. ejemplo, la reforma del régimen de jornada, para mí es un tema central en esta propuesta, porque le permite al empleador disponer absolutamente de la vida del trabajador. Ujú. O sea, establece el sistema de banco de horas, que ya en algunas actividades está, pero negociada por convenio colectivo. Acá lo permite la negociación individual entre empleador y trabajador cuando Ujú. el trabajador no tiene posibilidad de resistir.
Este, donde el empleador, por ejemplo, le puede decir al Sí. trabajador, yo necesito que trabajes 4 horas y mañana te voy a hacer trabajar 10 horas o 12 horas. Bueno, eso le impide al trabajador tener un proyecto de vida propio. No puede tener estudios Ujú. porque no va a tener garantía de sus horarios, no puede practicar deportes, no puede tener una vida de relación lógica porque no tiene proyecto de vida. El trabajador es visualizado como cosa, es una pieza más en la maquinaria, Sí, no sí, como sí. persona. Qué loco. Eso, por ejemplo, desde mi punto de vista es gravísimo, muy, muy grave. O el tema del salario dinámico, como lo llaman, donde se establece que el empleador puede disponer el salario del trabajador más allá del salario básico de convenio, de acuerdo a lo que él entienda como mérito y calidad en el trabajo de su empleado. ¿Qué es mérito? ¿Qué es rendimiento? ¿Qué es calidad en el trabajo? Hace al empleado dócil, el empleado que no reclama, el empleado Ujú. que no protesta. Ese es el que hace mérito para el empleador. Esto lleva a que el empleado muchas veces tenga que aceptar trabajar en condiciones de riesgo para su propia vida o para su integridad, porque si no puede perder salario, lo cual es un disparate. Pero esto es lo que permite la ley. Mira. Es una vieja Sí, reivindicación de los sectores sí, sí, empresarios. sí, sí. ¿Es posible plantear esta discusión o cree que se va a cerrar en solo la idea del gobierno? ¿Hay formas de enfrentar esta política que pretende el gobierno? Bueno, a ver, obviamente que el sujeto histórico que puede enfrentar con mucha más fuerza esta propuesta del gobierno o este proyecto del gobierno es la clase trabajadora. Pero en todo caso, en este momento, con trabajadores desmovilizados y, y casi diría en cierto aspecto parcialmente desatendidos, desentendidos de esto, Sí. habrá que ver cómo reacciona y se conduce el sindicalismo, que es una fuerza importante, y la oposición política. Desde lo que es la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, nosotros estamos haciendo un informe que nos han pedido distintos diputados y senadores Sí. para poder afrontar el debate en el Congreso. La discusión la vamos a dar, la estamos dando en todos los espacios que podemos y tenemos la expectativa de poder bloquear esta iniciativa y retomar la discusión para una ley de contrato de trabajo que sea que enfoque al trabajador como persona y no como cosa. Ujú. ¿Pidieron participación ustedes en comisión entonces para participar en esto? Nosotros estamos en contacto con senadores y diputados Ujú. que nos han pedido de distintos bloques, nos han pedido asesoramiento Sí. para poder dar la discusión fuerte con respecto a este proyecto de ley. Y estamos dispuestos a asesorar en todo lo que podamos, Sí. porque esa en definitiva es una parte esencial de nuestra función como asociación. Ujú. Así que veremos Sí. qué es lo que se discute, cómo se discute y en qué termina Sí, esto. sí, sí, No lo después. damos por cerrado, la pelea la vamos a dar. Sí, después decía usted, tenemos algunas partes por ahí sí que son necesarias de incluirlas como dentro de una modificación, como incluir los trabajadores de plataformas, por ejemplo. Esa es la parte positiva, digamos. Se puede sacar 2 o 3 puntos positivos de incluir a quienes trabajan de plataformas tecnológicas. Sí, a ver, obviamente que la división que se hace con respecto al trabajador de plataformas tiene que ver con lo que ocurre en la realidad. En realidad, Ujú. la mayor parte, porque esto que se plantea como proyecto Sí, se encabalga en lo que ya viene siendo una política impuesta de hecho. Los mismos que violan la ley ahora presentan este proyecto para terminar de darle prolijidad a lo que hacen. Los trabajadores de plataforma están absolutamente desprotegidos. ujú. Algunos, cuando son despedidos o tienen problemas con el algoritmo, recurren a la justicia y pueden tener algún fallo favorable. Tienen que probar Sí, una cantidad de cuestiones. Con esta reforma obviamente se los expulsa del contrato de trabajo y se los deja sin protección.
Al contrario de lo que está ocurriendo también en la mayor parte de los países, Francia, España, Italia, Inglaterra, Brasil, donde se los está incluyendo con mayor protección en el contrato de trabajo. Ujú. Pero bueno, este es el concepto de modernización que tiene este gobierno. Sí, Ujú. entendido. Uno de los fundamentos que plantea el gobierno es que podría incentivar a mayor empleo, a generar empleo. Su postura seguramente es contraria o propicia de alguna manera esto en algunos casos. No, en realidad la experiencia marca, esto no es que lo diga yo, la experiencia marca que cada vez que se instalaron, se implementaron este tipo de reformas laborales, incrementó gravemente la desocupación. Hablemos de la década del 90, llegamos a 20 y pico de desocupación. Las estadísticas son difíciles porque hubo cambios, pero lo que menos se habla es de 20 y pico. Algunos hablan de hasta 30% de desocupación en el país. Ujú. Esto de que veníamos de, no llegaba al 10%, no llegaba al 9% la desocupación. Sí. Fue una brutal explosión de desocupación. Eh, Hablemos de la sanción de la ley que se hizo, la llamada ley bases, Sí. que se hizo el año pasado, que el argumento era el mismo, y no solo aumentó la desocupación, sino que además dentro de lo que es el empleo, aumentó el empleo no registrado. O sea que la propia ley sancionada por este gobierno demostró que las consecuencias son distintas. No hay relación directa entre derechos laborales y niveles de ocupación, porque en realidad los niveles de ocupación tienen que ver con las políticas económicas. Ahora, lo increíble es que este gobierno, que ha abierto la puerta a todas las importaciones posibles, está destruyendo empresas a un nivel, pero espantoso, a un nivel impresionante, donde cierran todas las semanas nuevas empresas, van cerrando en este país, echa la culpa a los trabajadores de lo que está haciendo con su política económica y pretende eliminar derechos de trabajadores diciendo que va a beneficiar la ocupación. Bueno, tienen que cerrar las importaciones. Yo estoy en este momento con un conflicto con una empresa metalúrgica, Ascensores Cóndor, que fue la más importante de ascensores en el país, Ujú. que cerró y dejó mucho más de 100 trabajadores en la calle, simplemente porque se abrió la importación a los ascensores chinos. Entonces, esto no es un problema de un juicio de un trabajador, es un problema de que no tienen a quién vender. Este es el problema. Entonces, la ocupación, el nivel de ocupación no tiene relación directa con la protección a los trabajadores, sino con las políticas económicas. Y esta gente lleva adelante políticas económicas que son negativas para la mayor parte de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas que viven de exportar fundamentalmente no tienen problema en echar trabajadores, en que haya menos ocupación y que haya menos salarios y que no tengan consumidores acá, porque ellos trabajan para otro mercado. Ujú. Pero bueno, no, es una falsedad en el argumento. Guillermo, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias y Al veremos contrario, cómo se desarrolla esta previa a la aprobación de la reforma o modificación. Muchas gracias. daremos la pelea. Muchas Gracias a gracias. Hasta ustedes. luego. Ahí está. Lo teníamos a Guillermo Pérez Crespo, es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Argentina. La ley de modernización laboral, ustedes saben que ya lo había anunciado el gobierno, su presentación, varios cambios entre todo, principalmente lo que más sorprende es el tema indemnización, la antigüedad, Sí. también varios puntos en el tema plataforma también que hablaba Guillermo y varios puntos que por ahí son llamativos. Y